Las opiniones y comentarios dados en este espacio son responsabilidad única y exclusiva de quienes las emiten. En ningún caso compromete al Canal TRO. Bienvenidos a Golpe de Opinión, yo soy María Angélica Marín, los saludamos a todos ustedes, nuestros televidentes que a esta hora, todos los jueves a las 9:30 de la noche, están conectados con el programa de debate del Canal TRO. Hoy vamos a hacer un profundo análisis en un tema trascendental y en un polémico fallo dado por la Corte Constitucional a determinar que los artículos 33 y 104 del Código Nacional de Policía atentan contra el libre desarrollo de la personalidad de los colombianos. Pero, ¿por qué son tan relevantes estos artículos del Código de Policía? Nada más y nada menos porque prohibían el consumo de sustancias psicoactivas y alcohol en lugares públicos. Hoy en Golpe de Opinión hablaremos y haremos un análisis sobre si esta situación que ha tomado la Alta Corte, esta decisión, favorece o por el contrario estaría afectando diferentes regiones con el consumo de estas sustancias psicoactivas en parques, andenes y sitios públicos en general. Bienvenidos. Aquí comienza Golpe de Opinión con María Angélica Marín. Muy bien, y para iniciar en nuestro programa quiero agradecer a todos esos televidentes que se han comunicado con nosotros y nos dejan sus mensajes a través de nuestras redes sociales, utilizando hashtag, respondiendo las preguntas que permanentemente hacemos en nuestro Twitter, en la página de Facebook del Canal TRO. Un abrazo y gracias por todo ese cariño y la aceptación a nuestro espacio. Hoy tenemos invitados que nos van a hablar y con los que analizaremos un poco esa decisión de la Corte Constitucional. ¿Atenta o no atenta contra el libre desarrollo? ¿Va a aumentar el consumo de las drogas? ¿Se está legalizando la marihuana, la cocaína y diferentes sustancias psicoactivas? Eso lo vamos a hablar y después de esta hora de análisis ustedes van a tener un conocimiento acerca de cuál es esta decisión y cuáles son las reacciones que se han generado en torno a esto. Por eso le damos la bienvenida a Alexander Rueda, médico cirujano, especialista en salud ocupacional, diplomado en medicina biológica alternativa. Bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias al Canal TRO por esta invitación, muy cordialmente acompañándolos a esta hora de la noche, a todos los televidentes de TRO. Muchas gracias. Muy bien, y con usted vamos a tocar un tema muy importante y es que termina siendo este tema del consumo de las drogas algo como de salud pública y vamos entonces a analizar un poco la situación y el panorama que se registra en Santander. También nos acompaña el abogado, también ha estado acá en nuestro programa en varias ocasiones, Rodrigo Parada. Gracias por aceptar esta invitación. Usted es candidato a doctor de Derecho en la Universidad del Externado, magíster en Derecho Penal y docente universitario. Angélica, muchas gracias, muy buenas noches para ti, para todos los que nos acompañan hoy, por supuesto para todos los televidentes. Es un placer estar nuevamente en este espacio de opinión que creo que le hacía falta a la región y que está muy bien rankeado en estos momentos. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Muy bien, siempre acá está su casa. Y también estamos acá con un invitado muy especial, Miguel Ángel Moreno, abogado, especialista en responsabilidad, maestría en justicia también y exdirector de tránsito de Florida Blanca. María Angélica, muy buenas noches, muchas gracias al Canal TRO por la invitación y por supuesto que extenderle un saludo a todas las personas que nos ven a través de este canal. Y finalizamos nuestro panel de invitados con el doctor Didier Rodríguez, que nos acompaña hoy, especialista en Derecho Administrativo, magíster procesal en Constitución y magíster en Gestión Pública y Gobierno. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, apreciada María Ángel. Un saludo a los demás panelistas y a los televidentes del Canal TRO y bueno, atento a contribuir en este interesante debate de un tema además muy sensible y de todo el interés de la opinión pública. Y que muchos televidentes están preocupados y nos han manifestado que se tiene que hablar sobre este tema y este fallo de la Corte Constitucional. Nuestra periodista Claudia Sandoval estuvo en las calles analizando un poco el tema y también habló con especialistas. Nos preparó el siguiente informe para que ustedes tengan una idea clara de qué se va a debatir en el programa de hoy. El proyecto de ley que prohíbe el porte y consumo de cualquier cantidad de sustancias psicoactivas en parques y alrededor de escuelas y colegios fue aprobado en último debate en el Senado.
Este proyecto se dio tras el fallo de la Corte Constitucional de regular la prohibición del consumo de alcohol y sustancias psicoactivas en espacios públicos, siendo este sin duda uno de los temas más polémicos en Colombia. El argumento del fallo es que la prohibición de consumo tanto de bebidas alcohólicas como de droga no garantiza la convivencia y las relaciones respetuosas entre los ciudadanos, pero sí violan el libre desarrollo de la personalidad, eliminando así dos prohibiciones del Código de Policía. Pero, ¿qué se entiende por el libre desarrollo de la personalidad? Consiste en que el gobierno debe garantizar mediante normas y decretos que las personas, los niños, las mujeres escojan quién ser y cómo ser a través de sus metas, proyecto de vida, elecciones personales. ¿Y qué se puede decir frente al miedo de la sociedad en general de que estos comportamientos avalados por la Corte Constitucional motiven al consumo a la niñez y juventud? Puede afectar en la medida que se puede normalizar como una situación normal, cotidiana, permitida para ellos. Los niños tienden a imitar comportamientos y en cuanto a la cultura, entonces los puede afectar en primera medida en esa manera. Segundo, en el entorno. Cuando viven en un entorno en el cual está la droga o el alcohol, pues también pueden acceder muy pronto, de manera muy temprana, a este consumo. Acciones y voces de rechazo fue la respuesta de los ciudadanos frente al fallo de la Corte. Incita a más robos, más sustancias psicoactivas. No estoy de acuerdo, porque eso da más a la delincuencia y al desprendedor de la droga. No es buen ejemplo para los hijos de uno. Se genera más inseguridad, más robo, más atracos para la ciudadanía. Ante esta preocupación y vacío jurídico en las políticas de drogas, el senador Rodrigo Lara tomó la iniciativa de erradicar este proyecto con el fin de devolverle a las familias colombianas la tranquilidad de compartir en estos escenarios. Es de resaltar que con esta ley la prohibición del consumo y porte de sustancias psicoactivas establece zonas específicas, por lo que resulta importante preguntar: ¿hasta qué punto el libre desarrollo de la personalidad atenta contra los derechos de los demás? Muy bien, y trasladamos la pregunta que hace nuestra periodista Claudia Sandoval al doctor Rodrigo Parada para que nos dé un abanico de argumentos para tratar de entender si esta decisión afecta o no, o se aumentaría el consumo de las sustancias psicoactivas, porque esta discusión no tendría el tinte tan polémico que tiene hoy en día si le quitáramos un poco esa palabra, sustancias psicoactivas. De pronto el alcohol es mucho más aceptable siendo más dañino, ¿cierto? Pero lo que preocupa a la gente es el consumo de drogas en parques y establecimientos públicos. ¿Cómo entender este fallo de la Corte? María Angélica, partamos de una base importantísima, y es que hasta ahora solamente conocemos el comunicado de prensa, cosa que es bien determinante, porque muchas veces en punto a esos comunicados de prensa existe información que termina siendo un poco la más relevante, por decirlo de alguna manera. Pero lo cierto es que finalmente la Corte Constitucional se pronuncia frente a una norma relacionada con el Código de Policía que finalmente no cambia en nada la situación. Hoy en día, desde hace muchísimos años y no de siempre, el país ha estado exactamente en la misma condición, hay que decirlo. Y lo que la Corte Constitucional finalmente estableció es que la medida, en un juicio de proporcionalidad o en una ponderación que hace frente al tema, pues advierte que existen otros mecanismos que deben ser regulados correctamente. Pero además de ello hay que decirlo, más allá de que yo sí comparto la decisión de la Corte Constitucional en este caso, lo cierto es que en estos momentos se acaba de aprobar en la Cámara de Representantes, en uno de los debates, un proyecto de ley que da cuenta de la regulación que puede establecerse a partir de las autoridades municipales, en este caso los alcaldes de distintos municipios o distritos, a efectos de determinar qué espacios pueden ser aptos o no para el consumo de las sustancias. ¿Eso ya es autonomía entonces de los entes regionales, por ejemplo? Como siempre lo ha sido, hay que decirlo. Finalmente las autoridades municipales, como jefe máximos de la policía, por así decirlo, finalmente tienen toda la posibilidad de limitar algunos espacios en los que se puede consumir. Pero lo cierto es que esto no cambia en nada la situación actual. Finalmente es una situación que vemos nosotros en todos los lugares, valga decirlo, en todos los países hoy en día, y me parece que lo único que nosotros hacemos cuando pretendemos establecer más restricciones es incentivar el consumo. Eso es innegable. La restricción y la prohibición incentiva el consumo. Yo advertí en la nota periodística que la gente normalmente asocia el consumo de sustancias psicoactivas y el alcohol con la delincuencia. Y eso es un poco un debate que se presentaba en los años 60 en los Estados Unidos. Recordemos la prohibición del alcohol, o de no el tráfico, hay que decirlo, sino el comercio del alcohol en los Estados Unidos, que es un ejemplo que tenemos muy puntual, donde finalmente terminaron existiendo unos grupos delincuenciales que se dedicaban a comercializar sustancias, pero tan pronto se
habilita una comercialización regulada por parte del Estado, son grupos que terminan desapareciendo. A manera de conclusión preliminar, hay que decirlo, más allá de mi posición al respecto, que hace parte un poco del libre desarrollo de la personalidad, esto no cambia en nada el panorama actual y segundo, en mi sentir, mayor restricciones sí incentivan el incremento de la delincuencia. Muy bien, ¿esto no cambia en nada el panorama, esta decisión de la Corte? María Angélica, todo lo contrario. Creo yo que hoy lo que me están demandando los ciudadanos, lo que se dice en las calles, no solo aquí en Florida Blanca, sino en general en el área metropolitana, es que se está necesitando más seguridad, que se necesita sacar de la drogadicción a niños y jóvenes y esto tal vez pueda incentivar a que esto ocurra. Pero eso no puede ser visto solo desde un punto de vista teórico, sino que tiene que llevarse a lo pragmático y que podamos entender qué ocurre cuando digamos que llevamos esto a este punto. En particular, creo que hay un debate bien importante sobre el constitucionalismo y la democracia y esa tensión que existe y quién debía resolver esta situación finalmente, porque el Congreso de la República toma una decisión que es una decisión que no va en contra de minorías para que dijéramos que la Corte Constitucional tiene que entrar a ser parte como, digamos que como guarda de la Constitución y pues en ese sentido está yendo en contravía de una decisión que fue democrática, de una decisión que era en pro de la comunidad, en pro de los niños, en pro de niños y jóvenes y nos estamos encontrando particularmente con que la Corte Constitucional tal vez en ese ejercicio de hacer un juicio de proporcionalidad, en ese ejercicio de decir que hay otras medidas, no las menciona. Está bien, tenemos solamente un comunicado de prensa, pero este comunicado de prensa da los argumentos principales y tal vez diría, hay que mirar especialmente el salvamento de voto del doctor Carlos Bernal Pulido, donde expresa claramente varios de esos puntos que debieron ser considerados por parte de la Corte Constitucional al momento de tomar la decisión. Muy bien, y vamos a trasladar este panorama, doctor, para analizar este entorno que se ha vivido en Bucaramanga, su área metropolitana. ¿Por qué no hablar del entorno también de Norte de Santander? Porque somos un canal regional. ¿Y cómo se ve esta situación? ¿Se vería afectada la región? Bueno, definitivamente parto de la posición de que respeto el fallo de la Corte. Sí. Como médico me compete hablar de estas patologías o de esta enfermedad, porque definitivamente está catalogada como unas enfermedades, el consumo del alcohol, los estupefacientes. Y tenemos que se está mirando con doble rasero el tipo de sustancias. Vamos, el alcohol se ha institucionalizado, se ha normalizado y yo pienso que el alcohol es uno de los que más causan daños a nivel del organismo. Está relacionado con más de 60 enfermedades. Entonces, vemos que la gente del común se está dedicando más que todo a los efectos de los productos de estupefacientes, llamemos el cannabis, la cocaína y todos los otros productos de estupefacientes que producen en igual condiciones adicción. Sí. Con respecto a la pregunta de si la región se ve afectada, claro que sí, claro que se ve afectada en el sentido que al ser una enfermedad se va a aumentar la atención pública, los servicios de urgencias pueden estarse viendo aumentados y más que todo relacionados con la frontera, no porque sea por el fallo, sino lo pienso en el sentido por la migración que se está presentando. Por la migración de venezolanos. Y la crisis de salud insostenible en la que se encuentra Cúcuta, Bucaramanga, donde hay deudas impresionantes por parte de las EPS y que ya no se puede solventar más. Totalmente, y es una medida, el fallo aclara que se están tomando medidas policivas, ¿sí? Cuando el problema no es de medidas policivas. Para mí el problema es un problema de salud pública. Sí. Es un problema que debemos tomarlo desde el fondo del problema mismo, de las causas. El problema de las causas, pues son una cantidad de situaciones que son relacionadas con la sociedad. Muy bien, otras reacciones y usted va en contra entonces de lo que opinan acá nuestros dos invitados. ¿Usted está en contra de este fallo de la Corte Constitucional? Yo a diferencia de lo que opina el doctor, obviamente no compartimos el fallo porque es un fallo que va en contravía de supuestos y de aspectos que ya están establecidos en la misma Constitución. Si usted me permite, María Ángel,
hago de manera resumida un recuento de lo que ha sido el antecedente jurisprudencial y jurídico de este tema tan sensible en la sociedad. Desde el año 86, cuando se creó el Estatuto Nacional de Estupefacientes, se establecieron unas penas, unas órdenes de arresto a quienes consumían por un mes. Quienes consumían les daban un mes de arresto, quienes reincidían 1 año de arresto, quienes mantenían ese comportamiento entonces entraban en un tratamiento especial. Luego viene una sentencia del magistrado, una sentencia interesantísima, tal vez la más relevante y más importante en este tema, en el año 94, del magistrado Carlos Gaviria, que viene y tumba esas sanciones y viene a hablar del derecho del libre desarrollo de la personalidad, derecho fundamental contemplado en el artículo 16 de la Constitución. Sin embargo, este aspecto establecido por el magistrado Gaviria, si bien hay que respetar y es un derecho fundamental, ese derecho tiene unos límites establecidos en la Constitución. La misma Constitución señala que ese libre desarrollo de la personalidad va hasta el momento en que afecte el derecho de su entorno y de las demás personas que lo puedan rodear. Entonces, seguramente aquí todos, o la mayoría, somos padres de familia y pues seguramente que no vamos a sentir la comodidad de tener a nuestros hijos, por ejemplo, para poner el caso puntual al que se refiere la Corte, de tener a nuestros hijos en el parque y tener la incomodidad de tener que sobrellevar ese tipo de situaciones con una persona que esté consumiendo al lado de nuestros hijos. Entonces, es una situación que, y ahí yo también discrepo del doctor, donde sí se hace necesario el poder coercitivo del Estado a través de la policía, porque esta norma no está penalizando ni está criminalizando al consumidor, sino por el contrario se estableció con el ánimo de generar unas normas de sana convivencia que le permitan a la policía incautar ese tipo de elementos que están generando daño en la sociedad. Muy bien, vamos a hacer una pausa y al regreso estaremos conociendo cuáles fueron las reacciones después de conocerse esa decisión de la Corte Constitucional, sobre todo por parte del gobierno y de toda la lucha que ha realizado el presidente Iván Duque en contra de las drogas, en contra del consumo de las drogas. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en Golpe de Opinión. Hoy estamos hablando del fallo de la Corte Constitucional, una decisión polémica que ha generado todo tipo de comentarios en redes sociales y en las calles. Muchos padres, por su parte, preocupados porque en sitios públicos van a encontrarse personas consumiendo alcohol y también sustancias psicoactivas. Pero por otra parte, están algunas personas que dicen que están de acuerdo porque esto puede atentar con el desarrollo de la libre personalidad. Tenemos dos opiniones a favor de este fallo y dos opiniones en contra. Que opinemos diferente no significa que seamos enemigos y estamos haciendo un análisis y un debate sano aquí en el Canal TRO. Como siempre y como todos los días, pues vamos a darle un vistazo a qué fue lo que dijeron las magistradas cuando entregaron este reporte a la opinión pública, que solamente es un informe de 7 páginas aproximadamente, donde analizan un poco la decisión y veamos entonces qué fue lo que dijo la Corte Constitucional. Corte Constitucional. La Corte estableció que las normas eran irrazonables en relación con la limitación al derecho del libre desarrollo de la personalidad. El simple consumo de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas no implica necesariamente un riesgo o amenaza. Fíjate que la norma exactamente hace una prohibición del consumo, no del comportamiento. Fíjate que la norma no dice, es que el que esté peleando con el otro tal cosa. La norma que nosotros estamos analizando está haciendo referencias al consumo. Y el consumo per se no necesariamente genera esa consecuencia. Allí el problema de la norma es que es sobreinclusiva, es decir, está diciendo que cualquier consumo, cualquiera, de cualquier sustancia, en cualquier cantidad, genera daría lugar a una medida correctiva. Entonces, por ejemplo, si una familia está teniendo un almuerzo campestre en un parque, donde de pronto se toman una cerveza o una copa de vino, están con sus hijos, estaría ese comportamiento incurso en la medida. Y ese comportamiento no tiene la potencialidad de dañar el espacio público, ni siquiera de afectar la convivencia y las relaciones respetuosas.
Pero después de este fallo se aprobó en el Senado un proyecto del Partido Cambio Radical que, en palabras del senador Rodrigo Lara, no va en contravía de la jurisprudencia de la Corte, pero sí en ayuda a las familias colombianas. Nosotros queremos erradicar la droga de los parques. Los colombianos no toleran más tener que compartir ese espacio que es para las familias con los consumidores de drogas. Los colombianos no entenderían que aquí por vanidades políticas se hunda un proyecto político que va a erradicar y a sacar la droga de los parques, que va a hacer imposible tener droga en los entornos de los colegios. Esto no es un asunto aquí de quién presentó la ley, quién la va a sacar adelante. Esto es un clamor que están pidiendo los colombianos. No quieren más droga en los entornos de los colegios. Pero doctor Rodrigo Parada, para entender un poco acerca de esta situación, ¿cómo saber hasta dónde llegar? ¿Cómo las autoridades pueden regular este tipo de situaciones? ¿Hasta dónde llega esa delgada línea donde traspasa el libre desarrollo de la personalidad con ya alterar el espacio público y atentar contra el derecho colectivo? Aquí hay un tema que es importante, yo ahí no comparto la posición de dividir al respecto, porque parte de una premisa errada, creo yo, y es un poco que nuestros hijos presencian o no determinados actos. Entonces, yo me pregunto, ¿y qué pasa cuando, por ejemplo, estamos celebrando una Nochebuena o cuando estamos celebrando el Año Nuevo y nuestros hijos, o el Partido de Colombia, por ejemplo, y nuestros hijos nos ven consumiendo una copa de alcohol? Yo a lo que voy es, yo no puedo partir de la premisa de que los comportamientos que vean los menores van a ser emulados, sino tengo que partir de la premisa de efectivamente hasta qué punto esos comportamientos pueden afectar la normal convivencia. Y me parece a mí que tratar de conectar la delincuencia con el consumo es errado, porque si así fuese, por ejemplo, ciudades como Ámsterdam tendrían unos índices de delincuencia altísimos. Yo debo referir este caso concreto, y es que más allá de que Holanda no tiene una regulación concreta al respecto, aun cuando erradamente hemos considerado que así es, los índices de delincuencia derivados del consumo de sustancias alucinógenas, en concreto la marihuana, no necesariamente el alcohol, creo que son iguales a 0, o por lo menos el 1%, voy a decir una tontería porque no tengo una cifra exacta. Y a lo que voy es, me parece a mí que no puedo yo determinar que un comportamiento necesariamente va a ser emulado por un menor que lo está presenciando, y tampoco que ello, por supuesto, en este caso, el consumo de las sustancias, va a traer consigo un incremento en los índices de delincuencia. Más allá de que efectivamente los menores efectivamente puedan presenciar el consumo de una sustancia, ello no implica de alguna u otra manera una consecuencia directa en que ello va a generar un consumo, y segundo, tampoco que ello va a incrementar una posibilidad o un peligro al respecto para que el menor se encuentre en esa situación. Y la Corte, debo decirlo, realmente lo que precisa es algo muy puntual, y es que la redacción de la norma pareciese que en su momento orientaba o estaba orientada a sancionar polisivamente un comportamiento, en concreto un comportamiento como el consumo, que finalmente no es una situación que puede sancionarse, sino necesariamente lo que se pretendía era evitar el consumo en distintos lugares. Cuestión que, debo decirlo, se encuentra habilitado para ello la autoridad policiva, que en este caso es el alcalde municipal. Muy bien, ¿y es comparable de pronto la cultura que tienen los colombianos con la cultura europea como para saber sobrellevar diferentes situaciones con esos niveles de riñas tan terribles que tenemos, por ejemplo, en un partido de Colombia? Colombia es un país de contrastes sociales, María Angélica, y es algo que vemos en la exposición de la magistrada. Ella se refiere a que la norma es sobreinclusiva porque incluye aquellos casos en los que, por ejemplo, una familia se va a tomar una copita de vino en un parque, en una actividad campestre, pero no tiene en cuenta que Colombia no es solamente ese espacio, no es solamente ese escenario. En Colombia tenemos grandes contrastes sociales y nos encontramos hoy que niños y jóvenes están llegando a escenarios deportivos donde a las 3, 4, 5, 6 de la tarde ya está oliendo a marihuana, donde ya se están encontrando con que en vez de encontrar el deporte, en vez de encontrar la cultura, en vez de encontrar escenarios deportivos libres de este tipo de situaciones, están encontrándose el consumo de drogas, se están topando con eso. Pasa algo bien particular. Si miramos, el alcohol tiene una regulación en Colombia. Hoy en una tienda no le pueden vender a un menor de edad una botella de trago, no le pueden vender una cerveza. Lo que sí ocurre con un adulto. Estamos luchando contra el microtráfico, estamos luchando en las ciudades y buscando que la inseguridad y la drogadicción se mitigue, y nos encontramos es precisamente con un fallo que abre la puerta totalmente a que tal vez eso que en algún momento fue una de las cúspides para que la Policía Nacional pudiese luchar contra este flagelo del microtráfico, pues vayas totalmente en contravía. Hoy nuestros niños y jóvenes requieren de una atención especial, y es lo que más demanda la ciudadanía. Y yo repito algo que es claro: la Corte Constitucional excede un poco
su marco de funciones, porque es que aquí no estamos discutiendo sobre los derechos o el libre desarrollo de la personalidad de una minoría, como será el caso de una minoría étnica o de pronto una población eventualmente discriminada, sino que estamos tomando una decisión que tiene que ver con la convivencia y con la, pues digamos que con el régimen policivo de nuestro Estado, y fue una decisión totalmente democrática, fue una decisión que se llevó en el seno del Congreso y que tal vez por falta de técnica legislativa no es tarea de la Corte Constitucional entrar a decir que no afectan la tranquilidad, cuando en esencia la norma tal vez perseguía otro espíritu totalmente diferente, que era esa protección de esos principios básicos, tal vez de la familia, Sí. de nuestros niños y de nuestros adolescentes. Muy bien, y vamos a analizar entonces desde el punto de vista de salud, porque por eso hemos querido contar con su valioso aporte, doctor, para analizar este tipo de consumo de sustancias psicoactivas y de alcohol, cómo perjudica a los menores de edad, qué acceso tienen ellos a estas sustancias hoy en día. Bueno, partamos de que pues, estas sustancias, alcohol o sustancias psicoactivas, generan adicción y están catalogadas entonces como enfermedades, ¿sí? Entonces, al tener enfermedades, pues obviamente va a afectar al ser humano, al organismo y a los menores de edad. Yo pienso que definitivamente, o sea, la cuestión es bastante polémica en el sentido jurídico. Sí. Pero en la parte médica, pues obviamente tiene unas claras bases. Pero como decimos, si estamos hablando de enfermedades como el alcohol, la cocaína o el cannabis, podemos estar hablando en la parte médica como enfermedades muy comunes, enfermedades crónicas, porque terminan siendo enfermedades crónicas este consumo de sustancias. Terminan siendo enfermedades crónicas. Entonces podemos decir, equipararlas, pues no equipararlas, pero sí como en la parte médica como enfermedades crónicas que van a ser difíciles de manejar, Sí. Que van a tener un tratamiento especial, que va a requerir de muchas intervenciones. Obviamente tenemos que entrar al Estado, que es el que debe asegurar el estado de salud de todos sus ciudadanos, que está amparado en la Constitución. Entonces, al convertirse el consumo o la adición de estas sustancias en enfermedad, pues es ahí donde menos programas el gobierno está implementando, porque tenemos algunas enfermedades que parecen desapercibidas. Hay unas adicciones que han salido a últimas al finales del siglo XX, como las enfermedades aditivas comportamentales, el uso excesivo del Internet, de las redes, el sexo. Bueno. Y es que la gente se equivoca al pensar que las drogas es marihuana y cocaína. Hay todo tipo de sustancias que son perjudiciales para la salud y que se convierten en un problema de salud pública para muchos jóvenes que no lo saben manejar, muchas personas que no lo saben manejar y que empiezan inicialmente probando, pero después quedan ahí. Vamos a darle la palabra al doctor Didier para que nos hable acerca de la incomodidad del gobierno nacional, que es prácticamente la suya también con respecto a esta situación y toda esa carrera que venían haciendo en contra del consumo Claro, de... María Ángel, y es que aquí no solamente el tema radica en la afectación o no del libre desarrollo de la personalidad, aquí hay otros aspectos también de mayúscula importancia. Este país inicialmente era un país productor, exportador. Hoy, tristemente, este es un país consumidor. Son más de 1.2 millones de colombianos que hoy tienen ese problema de adicción y más de 3 millones de colombianos que en algún momento de su vida han consumido o han probado ese tipo de drogas. De manera que esto es un tema alarmante. Y entonces, cuando el gobierno, además que fue una promesa del gobierno, fue una promesa del presidente Duque en campaña, de tener mano dura contra el microtráfico, contra estas bandas que generan este tipo de sustancias, pues la está cumpliendo y expide este decreto para darle herramientas a la policía para contrarrestar. Y la Corte Constitucional, que entre otras cosas hay que aplaudir, hay fallos de la Corte que hay que aplaudirlos, pero también hay fallos de la Corte como este que hay que criticarlos. ¿Cómo es posible que la presidenta de la Corte Constitucional venga y diga que entonces si se genera un efecto
producto del consumo de la droga en un parque, entonces la policía está para que resuelva eso. No, es que la política del Estado no puede ser una política de atención, sino una política de prevención. Y eso le genera una reducción en el gasto al Estado. O sea, aquí no podemos esperar que se genere la situación, el problema, para buscarle una solución o para mandar a la policía. Aquí tenemos que buscar es una política pública que realmente permita el control de esa situación. El control es muy importante porque uno analiza cuántas copitas, como lo dice la magistrada, estamos en familia, nos estamos tomando unas copas con los hijos, con los niños, ¿cuántas copitas es permitido? ¿Hasta dónde puedo llegar? Es que María Angélica, yo creo que aquí hay que partir de una premisa. Yo afortunadamente, y no sé quién más lo esté, porque yo no estoy en campaña, entonces yo puedo decirlo sin riesgo de tener ningún problema. Pero pues yo voy a decir que los que estamos en este set en algún momento hemos consumido alcohol, hemos consumido pornografía y yo, por ejemplo, he consumido marihuana en algún momento de mi vida. El consumo no significa adicción. Y es un tema que es determinante y es que las políticas públicas tienen que estar orientados, en mi sentir, por supuesto, a eliminar las restricciones en lo que tiene que ver con el consumo y, por supuesto, a restringir lo que tiene que ver con la fabricación de los estupefacientes. Yo voy a decir algo en lo que no tengo un estudio concreto que pueda citar en estos momentos, pero las drogas que mayor adicción generan, por ejemplo el bazuco, son aquellas que finalmente terminan produciéndose a partir de cualquier tipo de desechos porque las personas no tienen la posibilidad de acceder a aquellas que les generan la sensación que eventualmente les genera una droga cualquiera. Si el Estado, por supuesto, tuviese una política clara en lo que tiene que ver con la regulación de la elaboración y la comercialización de los estupefacientes, pues en mi sentir habrían menos problemas de drogodependencia porque de alguna u otra manera habría una situación mucho más restringida en lo que tiene que ver con la elaboración y la comercialización. Y es que la policía indudablemente no se puede dedicar a cuidar espacios de este tipo porque no tenemos fuerza pública suficiente. Pero lo cierto es que de alguna u otra manera yo creo que, y se parte de una premisa en mi sentir errada, y es que el que consume necesariamente es un adicto. Porque si eso fuese así, debo decirlo, hay que decirlo también, los menores de edad, más allá de lo que sea, tienen acceso a las bebidas alcohólicas desde cualquier momento. Voy a decirlo y creo que nadie lo va a decir acá, por supuesto, pero yo probé el alcohol siendo menor de edad, sin ningún tipo de restricción. Y hoy en día, a través de las aplicaciones, cualquier persona puede comprar una cerveza, un litro de aguardiente o una botella de vino. Pero cuando yo tengo un consumo regulado, un consumo a partir de una educación y a partir del conocer cuáles son las consecuencias y de una situación eminentemente regulada por el Estado, creo que eso ofrece muchas más garantías. Por ejemplo, el tema del comercio de armas, debo plantearlo, y es que el comercio de armas, por supuesto, tiene una restricción, pero no implica necesariamente que las armas ilegales no se utilicen, porque las personas que las terminan usando son aquellas que no acceden a las armas a través del canal autorizado. Y la Policía Metropolitana de Bucaramanga nos ha entregado muy amablemente unas cifras muy interesantes que quiero compartir con ustedes, nuestros invitados y nuestros televidentes, acerca del número de sanciones que se han registrado en el año anterior en comparación con este, cuando encontraron a jóvenes con sustancias psicoactivas. Veamos. En el año 2018, en el área metropolitana se registraron 6.399 sanciones por el consumo de bebidas embriagantes y consumo de estupefacientes. A esta fecha, en el mismo año, es decir, 2018, se aplicaron 1.191 sanciones, mientras que lo corrido de este año van 2.518, donde se evidencia un incremento del 53%. Lo que indica que fueron 1.327 sanciones más que el año pasado por el consumo de bebidas embriagantes y consumo de estupefacientes. Bueno, y estas son unas cifras que no están ligadas a esta conversación y a esta decisión del fallo de la Corte Constitucional porque pues no da lugar y está por fuera de contexto, pero sí es importante analizar hacia dónde va, ¿cierto? Esa cifra va aumentando y de pronto con esta decisión podría empeorar de pronto la cifra. Para empezar, digamos que estas cifras no nos dan una conclusión de qué es lo que está ocurriendo, porque puede que en materia de política de la Policía Nacional el año pasado hubiesen hecho tantos operativos como que en este año se hicieron muchísimos más. Entonces el despliegue de la fuerza de la Policía Nacional se ve en que tal vez se hicieron más operativos, se encuentran más jóvenes, más menores con sustancias psicoactivas, con bebidas alcohólicas. Entonces no es fácil decir que estas cifras nos vayan a llevar a alguna conclusión como tal. Puede que se pueda concluir que tienen más fácil acceso a estas sustancias. Pues ocurre algo bien particular con lo que decía el doctor Rodrigo. El mercado del alcohol es un mercado regulado, es un mercado que, decía ahorita, un menor de edad no va a conseguir de pronto en una tienda y si se lo venden pues están incurriendo en alguna falta. En cambio, el mercado de las drogas es un mercado que lo encuentran con el jíbaro en la
en la esquina de la cancha, que no es un mercado regulado, que no van a encontrar y le van a decir, discúlpame, tú eres un joven, no te voy a meter en el vicio. Simplemente lo van a meter en ese ciclo de pobreza que estamos aumentando, en ese ciclo de drogadicción en el que estamos llevando a niños y jóvenes a que ellos, en vez de tener una decisión más adelante, responsable, una decisión donde puedan desarrollar libremente su personalidad, pues puedan tomar esa decisión si van a ser consumidores o no. Pero les estamos coartando esa posibilidad y antes de los 18 años les estamos llevando a las canchas, a los parques, no tanto el alcohol, yo creo que aquí el problema es con la droga, les estamos llevando sustancias psicoactivas para que le abran la puerta a una situación que no deben abrirla. Y por supuesto, ahorita hemos caminado las calles de Floridablanca durante más de 11 meses y las principales cosas que quiere la ciudadanía es que sus niños y jóvenes no encuentren en la esquina de la cancha un consumidor, y no solo un consumidor, alguien que les vaya a expender drogas, porque pues se está comiendo esto nuestra juventud. Muy bien, ya voy con el doctor Didier, pero antes voy a enviar a una pausa, pero al regreso estaremos hablando de diferentes situaciones que se están presentando no solamente en Bucaramanga, sino en su área metropolitana con respecto al consumo y a la ingesta de bebidas alcohólicas. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Aquí estamos en Golpe de Opinión, hoy hablando del fallo de la Corte Constitucional, donde manifiesta que se atenta con el desarrollo de la libre personalidad si no se permiten espacios para el consumo de bebidas alcohólicas y alucinógenos en sitios y lugares públicos, cosa que no le ha gustado a muchas personas y se han dividido muchas opiniones. Hoy tenemos personas que están a favor y en contra de esta decisión, pero hablemos un poco acerca de las cifras que entrega el gobierno nacional y hablan acerca de 11.000 parques que se han recuperado durante estos últimos meses gracias a esta política que ha adoptado el gobierno en este sano esparcimiento y en esta recuperación. ¿Es usted pesimista ante esta cifra que ya se había alcanzado por parte del gobierno nacional? Cualquier esfuerzo, María Ángel, que haga el gobierno va a ser importante, independientemente del número de parques recuperados. Cualquier esfuerzo que se haga es fundamental. Pero yo quiero aclarar que obviamente que somos respetuosos de quienes en su fuero interno toman la decisión de consumir o no ese tipo de sustancias. Eso es un tema propio de cada persona. Lo que no compartimos nosotros es que lo hagan en un espacio donde hay otro tipo de sujetos, otro tipo de personas, otro tipo de entorno que no están de acuerdo con eso. Entonces, cuando ya se entra a rayar con el derecho de la otra persona de tener un espacio libre, tranquilo, que sale a hacer deporte, que sale a leer un libro, que sale a compartir con su familia, es ahí donde nosotros no compartimos que la Corte Constitucional se oponga a los esfuerzos que está haciendo el gobierno nacional para garantizar ese sano esparcimiento. De hecho, en esa sentencia del año 94 del magistrado Carlos Gaviria, que habla del libre desarrollo de la dosis personal, del respeto del fuero interno de cada persona, hay un salvamento interesante del magistrado Gregorio Hernández que precisamente señala lo que mencionábamos hace un momento, y es que ese libre desarrollo se respeta hasta el momento en el que con su actuar entre a afectar al entorno en el que se encuentra. Entonces, yo pienso que la Corte debió haber hecho un raciocinio de proporcionalidad y entender, bueno, hay que respetar el derecho al libre desarrollo de la personalidad, pero también el derecho que tiene la sociedad de estar en un entorno sano. Bueno, hablemos de, uno va por un parque, ¿cierto? Ve a unos jóvenes consumiendo, doctor. Uno va con sus hijos. ¿Qué posición debe adoptar usted? ¿Marcharse, dejarlos ahí libremente, o el parque también me corresponde a mí, tengo derecho y tengo que quedarme y llamar a la policía? ¿Qué haría usted en ese caso, por ejemplo? Bueno, es una opinión como ciudadano, más que terminología médica. Con respecto a lo que dice el doctor Didier, ya lo había dicho el doctor acá, que son las autoridades locales las que van a restringir y van a definir cuáles son las áreas. Pueden estar definiendo, una autoridad local puede estar definiendo que en un parque, en tal parque, tal sitio, es libre para que haya el consumo de cualquier sustancia, ¿sí? Eso para responder con respecto a la apreciación que tenía el doctor. Con la pregunta, para mí es satisfactorio
pasar por un parque con mis hijos, porque hemos enfocado la charla o el debate a los hijos, a los niños, ¿cierto? Pero se nos ha olvidado de que algo que tenemos que fortalecer es la familia, los valores familiares. Nos hemos olvidado de ese tema. Si nosotros hablamos de valores en la familia, que es el núcleo de la sociedad, el núcleo importante de esta sociedad, y si no la recuperamos con educación, con cultura, si el Estado no se dirige hacia allá, no se dirige hacia lugares de recreación, de ocio, de mejor educación para nuestros hijos, obviamente que van a tener unos espacios para las mafias, para los que están en este tipo de tráfico. Yo, con esos valores con los que he levantado a mis hijos, me sirven de espejo. Me sirven de espejos que los muchachos que están en esas actividades en un parque, de acuerdo a su pregunta, me sirve para darles y demostrarles que esos muchachos que lo que están consumiendo son estupefacientes. Es un ejemplo alcohol, a no seguir. Es un ejemplo que lo estamos viendo a no seguir, ¿cierto? Yo tengo una experiencia muy bonita con respecto a eso. Yo vivo en Piedecuesta, en un barrio que se llama Puerto Madero, y en un barrio, en todo, a 2 casas está un parque. Y en ese parque, pues, obviamente, había muchachos que venían a consumir. Y ya con una preparación, con unos valores familiares, le decíamos a mis hijos, mira, muchachos, ahí están esos muchachos consumiendo estupefacientes. Entonces los veía uno, algunos muy bien vestidos, pero también llegaba aquel otro que estaba en un estado deplorable, en un estado final del consumo. Entonces, le demuestra a uno, y ese es el mejor ejemplo para que ellos se den cuenta que no deben llegar allá. ¿Sí? A mí me parece supremamente complicado, y con respecto a lo que dice el doctor, es si le va a corresponder de pronto a las administraciones municipales decidir en dónde o cuáles espacios se van a adaptar, ¿cierto?, para este libre desarrollo de la personalidad, por decirlo así. ¿Qué comunidades aceptarían que esos espacios se lleven a cabo, que lleguen a un feliz término? Por decir, el barrio La Universidad, que tiene un parque, ¿van a permitir que ese parque se preste para este tipo de desarrollo de la libre personalidad? Yo ahí quiero evocar una palabra de Miguel que dijo algo muy cierto, es que Colombia es un país de contrastes, María Angélica. Hoy en día nos estamos quejando de manera mayoritaria de la decisión que ha proferido la Corte Constitucional, donde pone de presente esta posibilidad de que el consumo de alcohol y sustancias alucinógenas sea en un parque. Pero recuerdo además que el país entero hace unos meses, o bueno, meses no, un par de años, reprochaba un poco una política del entonces alcalde de Bogotá, que daba cuenta de la creación de unos hogares para que las personas consumieran. Entonces, impedimos, por supuesto, por un lado, que la gente lo consuma en los parques, pero también reprochamos el hecho de que se creen espacios como si eso incentivara un poco el consumo. Creo que con la normatividad que ya viene en camino, y creo que estamos próximamente a solucionar este entuerto en el que estamos, porque finalmente quedamos en un entuerto temporal, finalmente van a ser los alcaldes municipales los que van a determinar no solamente los lugares, sino además de ello los horarios. No va a ser un lugar, por ejemplo, el Parque de la Universidad, el Parque San Pío o cualquiera, sino seguramente van a terminar siendo unos espacios en concreto de algunos lugares en los que específicamente se pueda dar el consumo de sustancias alucinógenas o alcohólicas. Claro, eso va a tener un problema, y es que eventualmente puede llegar a generar unos conflictos en la medida en que si yo llego a consumir alcohol con mis amigos y me encuentro que hay 3 personas más y queremos consumir alcohol y los otros quieren consumir marihuana, pues eso puede generar un conflicto. O sea, la regulación indudablemente está en cabeza, o va a estar en cabeza, del alcalde municipal o distrital, que es el que tendrá que definir unos espacios y unos horarios, por supuesto, y que además, creo yo, tienen que estar acompañados de la fuerza pública, en concreto de la policía o, por qué no, de otras autoridades que se determinen y que señalen los lugares. Pero no podemos ser ciegos frente a una situación que indudablemente es de salud pública
que tenemos que enfrentar. Y me parece a mí que la represión no puede ser el escenario. Tiene que ser un escenario de reeducación, tiene que ser un escenario de resocialización y de fortalecimiento de los lazos familiares que nos permitan educar a la ciudadanía y en concreto a los menores, quienes están construyendo una idea al respecto. Muy bien, tuve la oportunidad en Florida Blanca de visitar 5 asentamientos. Hay un espacio muy, pero muy bello que tiene Florida Blanca y esto fue lo que me encontré. Este paisaje propio de un jardín botánico es el epicentro de un sinnúmero de hurtos, violaciones y consumo de estupefacientes. Y lo que están dando es un mal ejemplo para estos niños, porque los niños lo que ven, eso aprenden, y si nosotros no educamos el niño de hoy para que las autoridades no tengan que castigar al hombre del mañana. Asentamientos como Páramo, Azumiflor, Azoelechales, Suratoque, Suratoque Bajo y Villa Esperanza, donde viven alrededor de 1.800 familias en condiciones muy difíciles, exigen más presencia de las autoridades. La situación que nos presenta de la drogadicción también nos hemos visto afectados por el tema de los robos. Aquí se abusa constantemente con robos, con todo lo que es delincuencia. Bajamos a lo más profundo de esta olla, donde la desesperanza es evidente. ¿Cómo la arma usted? Con gaseosa y pitillo, y en la cárcel con cartones y con... Mejor dicho, el consumidor le hace lo que sea y si le toca comerla, la come, pero cocinada, ¿no? Muchos de estos consumidores son conscientes de la destrucción que representan las drogas. Por eso envían un mensaje claro a los jóvenes. Que a los jóvenes que estudien, que lean, no los pisotean. No pasan a ser punto ciego en la sociedad, porque el bajo mundo es la línea indigente. La pregunta es, ¿cuál será el futuro de los niños de este lugar que deben crecer en medio de esta absurda realidad? Niños muy pero muy pequeños que pasan diariamente a sus hogares y ven este panorama. ¿Les parece ya completamente normal que estén estos jóvenes metiendo este vicio tan horrible que los tiene consumidos y ellos apuestan y lo reconocen, ¿no? Por eso envían un mensaje al final a los jóvenes de que estudien, de que salgan, de que no lleguen hasta este punto. Pero bueno, vamos a hablar de esos 5 asentamientos y de las soluciones que se les pueden dar a estas personas para que no utilicen estos espacios. María Angélica, pues ahorita el doctor Alexander tocaba un tema bien importante, es el fortalecer nuevamente los valores y la formación en familia, la formación en casa. Pero nos encontramos también con otro contraste, nos encontramos con que cerca del 60% de las familias, por ejemplo, en Florida Blanca, son hogares disfuncionales. Nos encontramos con que quien está criando a niños y jóvenes no es de pronto madre o padre, sino es algún vecino, de pronto es alguien con quien lo dejan en la tarde, de pronto llega a la casa y no se encuentra con nadie y pues el escenario al cual va es a la calle y en la calle se encuentra con una realidad totalmente diferente. Y es algo que ocurre también en los asentamientos humanos de Florida Blanca, que son poblaciones que son muy vulnerables en nuestro municipio y por las que hay que trabajar bastante. Nos encontramos precisamente con drogadicción y los vecinos se quejan de la inseguridad. Los vecinos de los asentamientos humanos dicen que desde que hubo los asentamientos se presentó inseguridad, pero no es producto de los habitantes de los asentamientos, es que dentro de los asentamientos se han creado algunas ollas de microtráfico que están generando este tipo de situaciones. Entonces, desde luego, tenemos que fortalecer cada día más la institución familia y el Estado tiene que llegar a donde no alcanza a llegar la familia a veces, porque si nos encontramos con hogares en los que por falta de oportunidades solamente hay una madre cabeza de familia, ella es la que trabaja y por la tarde tiene sus 3, 4 hijos solos detrás de un balón de fútbol, pues es mejor que ese balón de fútbol esté libre de drogas a que se lo encuentren de pronto con los jíbaros del barrio al lado de la cancha donde están jugando deporte. Bueno, lamentable situación la que se registra en Florida Blanca y no solamente en Florida Blanca, en el norte de la ciudad de Bucaramanga, en Piedecuesta, en todo el área metropolitana y en cada rincón del país. Es una trágica realidad. Vamos a una pausa y al regreso estaremos en nuestro bloque final hablando de algunas conclusiones de nuestros invitados. Seguimos aquí en Golpe de Opinión, se pasa muy rápido el tiempo y vamos con nuestro último bloque de las conclusiones, como lo habíamos hablado antes de comerciales. Doctor Miguel Ángel, ¿cuál es el mensaje que usted le da a la ciudadanía, sobre todo de Florida Blanca?
Pues María Angélica, yo creo que lo esencial aquí, más allá de la decisión que haya tomado la Corte Constitucional y el proyecto de ley que viene para que los mismos municipios sean quienes regulen estas zonas donde se puede consumir o no psicoactivos y donde se puede consumir alcohol, es el poder fortalecer el que se esté combatiendo cada día más ese microtráfico, porque sí es real. Una de las cosas que más demanda la ciudadanía es mejorar la seguridad y mitigar esos índices de drogadicción que se presentan en todos lados. Y por supuesto, uno entiende que la Corte Constitucional haya tomado de pronto esta decisión. Hay unos argumentos desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista teórico que se están siguiendo. Si uno mira el salvamento de voto, pues se encuentra con otra cosa, pero hay una realidad. Aquí no se estaba damnificando o no se estaba fallando con una minoría. Diferente hubiese sido que en el Código de Policía se prohibiera, por ejemplo, a parejas del mismo sexo darse un beso en la calle. Sí. ¿Sí? Aquí nos estamos encontrando es con que a personas que toman la decisión libremente de consumir, pues lo hagan de pronto en un escenario diferente a los parques y escenarios públicos. ¿Encerrados en la casita mejor? En otro lugar, en otro escenario donde no pongamos de pronto a disposición de nuestros menores el consumo de drogas. ¿Para qué incomodar, doctor Didier Rodríguez? No, Mariana, ya para concluir, lo que uno puede observar es que no es solo un problema social, sino del mismo sistema. En este país, por ejemplo, está permitida la dosis personal, pero está prohibida la comercialización. Entonces, a usted le dicen, usted puede consumir, pero no puede comprarla, no se la venden, el Estado no le permite eso, acceder a ella. Entonces, ¿eso qué genera? Es el microtráfico, que estas bandas, porque el narcotráfico además es un problema no de hoy, sino de toda la vida. Entonces, es un problema del sistema. La misma Constitución, en el artículo 49, en una reforma que hubo en el año 2009, un acto legislativo donde prohíbe el consumo de la droga. Ahí encuentran ustedes un numeral en el artículo 49 de la Constitución que lo prohíbe. Pero después la Corte hizo una revisión y dijo que prohibir no significaba penalizar. Entonces, como no está penalizada esa conducta, entonces usted puede hacerla. Entonces, hay un problema también en el mismo sistema colombiano que pues, nos tiene en esta situación. Entonces, yo creo que es sano lo que está haciendo el gobierno. El gobierno lo que está estableciendo son unas medidas de sana convivencia que le permiten mejorar el entorno y contrarrestar esta situación que tanto daño le ha hecho a la sociedad colombiana. Muy bien, como el presidente entonces ha manifestado que acata el fallo, pero no está de acuerdo con la decisión de la Corte. Doctor Alexander Rueda, conclusiones. Yo creo que es insuficiente las medidas que tiene el gobierno, definitivamente, la conclusión. Insuficiente porque está atacando una sola cadena de este problema social que nos está agobiando. Yo creo que el problema radica en que tenemos que controlar los puertos, fortalecer la familia, ponerle atención a la salud, ya que la ley 100, pues si partimos de la ley 100, sabemos de que la ley 100 está mal, las EPS no prestan un buen servicio y mucho menos van a existir programas de las EPS para integrar a estos muchachos o a la misma familia a este problema de salud pública que es el alcohol y la drogadicción. Entonces, son muchas las falencias y yo consideraría que es el Estado el que tiene que velar por la integridad de las familias, la integridad de estos muchachos y no llegar al final de este problema social que es la drogadicción y el alcohol. Doctor Rodrigo Parada. Angélica, pues desde ya muchas gracias a ti por la invitación, a todos ustedes por compartir este espacio tan agradable y yo creo que hay dos conclusiones que por lo menos yo me llevo del programa. Uno, que se hace necesario que tengamos un ejercicio de franqueza. A veces, y es muy curioso, la honestidad y la franqueza no es lo políticamente correcto para nosotros mismos como ciudadanos y como familias. Cuando tengamos claro que tenemos un problema y que tenemos que abordarlo de frente y sin tapujos, es un poco agarrar el toro por los cuernos, ese día vamos a encontrar soluciones para reeducar, para entender cuál es la problemática. Y un segundo comentario y un poco a la luz de la crónica que es muy interesante respecto a este asentamiento. Y ojalá el próximo alcalde de Florida Blanca esté observando este programa porque es necesario decirlo. El que mucho abarca poco aprieta. Entendamos un poco que esta problemática que se vive en este asentamiento humano, es una situación que se presenta desde hace más de 15 años. Si hoy en día el municipio no ha podido recuperar estos terrenos, no ha podido ejercer las acciones policivas correspondientes, no sé hasta qué punto, por ejemplo, vamos a poder abordar una temática relacionada con la prevención de la drogadicción, concretamente en esa zona. Un lugar donde se venden los cambuches, donde se venden los espacios sin que se encuentren legitimados para ello.
De ahí que me parece importante que abordemos problemática por problemática, porque cuando queremos abordarlo todo, tenemos un problema y es que generamos mayor inseguridad y la comunidad finalmente es la más damnificada. Muy bien, y un apunte final con respecto a la crónica y a la visita que realicé a estos 5 asentamientos, y es que tienen claves, tienen palabras para manifestar si llegan los medios de comunicación o la policía. Por ejemplo, nos encontrábamos normalmente con que la palabra Xiomara la realizan varias personas del mismo barrio, señoras, madres de familia, personas también que ponen en aviso a las personas que venden estas sustancias psicoactivas en los diferentes barrios. Así que difícil situación la que se presenta. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos, por aceptar la invitación, por aceptar este espacio, y a ustedes, como siempre, nuestros fieles televidentes, gracias por estar siempre ahí. Recuerden, todos los jueves a las 9:30 de la noche aquí estaremos con debates, opiniones en nuestro espacio, el espacio de debate del Canal TRO. Feliz noche.